¿Habrá alguien en el mundo que desearía tener un poco de lo mucho que tú tienes? El día de hoy continuamos con los regímenes especiales y hoy vamos a ver el trabajo en el mar y las vías navegables. Para eso, pues vamos a analizar los de 16 puntos, incluyendo el decreto 10/2022, que precisamente tiene lo relativo al marino mercante guatemalteco en el extranjero. Y la reforma más especial que tiene, que es el artículo 34 de nuestro Código de Trabajo. Entonces vamos a iniciar viendo lo que dice el artículo 175. Y para eso yo quisiera que los que tengan su código, pues esperamos al código. Estos son regímenes especiales, son trabajos especiales. La regla general, pues, está en todo el Código de Trabajo, pero estos tienen algunas circunstancias que los hacen ser especiales. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos una definición nosotros en el Código de Trabajo que es trabajador, pero vean, por ejemplo, qué es el trabajo en las vías navegables, en el mar y las vías navegables. El artículo 175 dice lo siguiente: trabajador del mar y las vías navegables. Está dando una definición de esta clase de trabajadores. Trabajadores del mar y las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de una manutención y del salario que hayan convenido. Si se dan cuenta, es una definición totalmente diferente a la general. 2. Esto también, dentro de la regla general del derecho del trabajo, pues no todos los trabajos tienen manutención y tienen salario. Y este específicamente sí lo tiene de conformidad con este artículo. Son servicios propios de la navegación, ¿cuáles? Todos los necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus pasajeros. A todo, en la regla general nosotros le damos contrato individual de trabajo, pero este tipo de contrato dice que se denomina de la siguiente manera. Se llama contrato de embarco el contrato de trabajo que realizan dichos trabajadores. Entonces ya tenemos circunstancias totalmente diferentes, porque aquí no vamos a hablar de contrato individual de trabajo, sino del contrato de embarco. ¿Quién es el patrón? Bueno, en el artículo 2 de nuestro Código de Trabajo está plenamente establecido quién es el patrono. Pero vean quién es el patrono en esta clase de trabajo del mar y las vías navegables. Artículo 176. Patrono es el naviero o armador, propietario o no de la nave que la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, y que percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afecta, en armonía con el artículo número 2. Entonces, patrono en esta clase de trabajo va a ser el naviero o bien el armador. ¿Quién es el representante legal? Artículo 177. El capitán de la nave es el representante del patrón, salvo que el mismo patrono actúe como capitán y goza de las siguientes facultades. Vean qué interesante en este trabajo, qué facultades tiene precisamente el representante del patrón. A. Es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y dirección de la misma. La tripulación y pasajeros le deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave y a seguridad o salvamento de las personas y carga que ésta conduzca. Esa es en relación a la actividad que ejerce el representante con su patrono. Pero en el inciso B, también representa a las autoridades públicas. Y dice lo siguiente: es el delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en la nave y para el servicio, seguridad y salvamento de esta, conforme lo indica el inciso anterior.
tiene además las atribuciones y debe cumplir deberes de las leyes de orden común le señalen. Y nos vamos a dar cuenta que algunas leyes, como el Código Civil en Guatemala, le otorgan algunas atribuciones al representante del patrono, al capitán de la nave. Y para el efecto, pues vamos a ir viendo lo que tenemos proyectado. La definición ya la vimos en el artículo 175, pero también en el convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo también vamos a encontrar definiciones. Y la primera definición que encontramos es la de oficial. Un oficial, estamos hablando de los trabajadores del mar y la vía navegable. Significa toda persona, con excepción del capitán, que figure como oficial en el rol de la tripulación o desempeñe una función que la legislación nacional, un contrato colectivo, la costumbre, consideren de competencia de un oficial. Penal subalterno, personal subalterno, siempre en el convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo. Comprende todo miembro de la tripulación, por supuesto, con excepción del capitán y los oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. Todos los marineros deben de estar debidamente certificados. Marino preferente es otra definición que tiene este convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo. Significa toda persona que, según la legislación nacional o en su defecto, según un contrato colectivo, esta persona, ¿quién es? Es aquella que posea la competencia profesional necesaria para desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal subalterno, destinado al servicio de cubierta, que no sea dirigente ni esté especializado. Gente del mar, quiero decirles que a los trabajadores del mar y las vías navegables, el decreto 10/2022, que es la ley de fomento al trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero, le denomina gente de mar a los trabajadores del mar y las vías navegables. Este artículo señala lo siguiente: es toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque, propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Siempre en el convenio, pero en un convenio que es el 22 sobre el contrato de arrolamiento de la gente de mar, no está ratificado por Guatemala, dice: la expresión gente de mar comprende todas las personas, excepto los capitanes, los prácticos, los alumnos de los buques, escuela y aprendices obligados por un contrato especial de aprendizaje, empleadas o contratadas a bordo, que figuren en la lista de tripulación, y excluye a los tripulantes de la flota de guerra y demás personal al servicio permanente del Estado. O sea, los que trabajan para el Estado. Si hay un barco del Estado, ellos no se consideran gente de mar. Excepciones. Siempre el convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo indica quiénes no deben ser considerados trabajadores de mar, vías navegables o bien gente de mar. Por supuesto, ellos dicen: el capitán no es gente de mar, el práctico que no sea miembro de la tripulación, el médico, el personal de enfermería, el capellán, las personas que desempeñen funciones exclusivamente educativas, los músicos, las personas que estén relacionadas únicamente con la carga a bordo,
Las personas que trabajan exclusivamente por su cuenta propia o aquellas que estén remuneradas exclusivamente con una participación en utilidades o ganancias. Las personas que no reciban remuneración por sus servicios o que no tengan sino un salario o sueldo nominal. Las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador, excepto excepto hecha de aquellas que estén al servicio de una compañía de radiotelegrafía. Los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación. Las personas que no siendo miembros de la tripulación, ¿sí?, sean empleadas mientras el buque se encuentra en puerto, en trabajos de reparación, limpieza, carga, descarga del buque, en trabajos similares o funciones de relevo, conservación, guarda o vigilancia. Por supuesto, ya vimos de que para ser marino mercante necesitamos una certificación. Qué bueno que en Guatemala la Organización Marítima Internacional autorizó a Guatemala que a través de la Escuela Naval de Guatemala del Ministerio de la Defensa se capaciten, se formen los marinos mercantes y que la certificación que hoy se otorga en Guatemala la considera válida para cualquier trabajo de marino mercante en el mundo de los guatemaltecos por parte de la Organización Marítima Internacional. Esto es importante porque ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, precisamente está hablando de un convenio que se hizo ahí con algunas instituciones para aprovechar y fomentar esta clase de trabajo. Si ustedes leen ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, cuántos guatemaltecos trabajan precisamente como marinos mercantes, qué proyección tiene esta organización internacional para el año 2025 de plazas vacantes para marinos mercantes. En Guatemala, por ejemplo, ya se consideran que más de 1.700 guatemaltecos son parte de ese grupo de marinos mercantes que trabajan en diferentes barcos, ya sea de carga o de pasajeros en el mundo. Más o menos se estiman que el salario mensual de esta clase de trabajadores es de $1,500. Bueno, patrono ya vimos que es el naviero y el armador. Ahí le dejé una definición de lo que es un armador. Empleador, lo interesante del decreto 10/2022, que es la ley de fomento para el trabajo marítimo mercante guatemalteco en el extranjero, ya nos define de una manera diferente. Ya dice que patrono o empleador es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que en virtud de la presente ley ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en relación laboral con la gente del mar, tales como agencias de contratación y colocación, agencias de reclutamiento, el administrador, el agente y fletador o casco desnudo, y el capitán según sea el caso. Vean qué interesante. Ustedes saben que como regla general, la propia Organización Internacional del Trabajo abolió totalmente las agencias de contratación y colocación. Pero en esta clase de trabajos es la excepción, porque sí se permite estas agencias de contratación y colocación. Dentro del comercio, dentro del ámbito internacional, es normal que en esta clase de trabajo de barco, ya sea de carga o de pasajeros, las agencias juegan un rol bien importante. Por eso yo creo que con buen criterio el Congreso de la República de Guatemala incluyó precisamente las agencias de contratación y colocación. Le dejo ahí la definición en el convenio 16 de la Nación Internacional, tiene referente a lo que es un buque. Comprende todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada que se dediquen a la navegación marítima, excepción hecha a los buques de guerra.
está, según Prieto Ortega, una definición de lo que es un contrato de embarque. ¿Quién es el representante del patrono? Ya hablamos, que es precisamente el capitán. Tiene funciones directamente del patrono y también es un delegado de la autoridad pública. Pero vean, al hablar precisamente en el último párrafo que leímos, dice, estamos hablando del capitán del barco, tiene además las atribuciones y debe cumplir con los deberes que las leyes de orden común le señalen. Entonces, para eso, nosotros para este curso tomamos precisamente el Código Civil y vamos a hablar de los testamentos. ¿Qué tienen que ver los testamentos con los capitanes o los comandantes de los buques? Y dice lo siguiente, artículo 967 del Código Civil. Estamos hablando de Guatemala. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o bien ante el comandante o ante quien ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá, además, su visto bueno. En los buques mercantes, o sea, los que estamos hablando del capitán, donde tienen los capitanes, autorizará el capitán o el que haga sus veces con asistencia de dos testigos, como se expresa anteriormente. En uno o en otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros, si los hubiere. Artículo 968. Estamos hablando de los testamentos abiertos y cerrados que los que vayan precisamente en ese barco, en ese buque, quieran celebrar por diferentes circunstancias. Lo tienen que hacer. Si es de guerra, ante el comandante, pero si es de comercio, si es de carga o de pasajeros, lo tiene que hacer ante el capitán. Imagínense, es permitido, según nuestra legislación, celebrar ese tipo o otorgar este tipo de contratos de testamentos abiertos o cerrados. Artículo 968. El testamento del contador, o sea, el comandante de un buque de guerra desea hacer tu testamento, y también el capitán mercante, o sea, el de carga y pasajeros, quieren hacer su testamento. ¿Cómo lo hacen? Si ellos son la autoridad máxima. Entonces, el artículo 968 nos da la salida. Serán autorizados por quienes deban sustituirlos en su cargo. O sea, si ellos tienen un suplente, tienen alguien que debería sustituirlos en cualquier momento, ante ellos, el capitán del barco, el comandante, pueden celebrar su testamento, ya sea abierto o cerrado. Artículo 969, Código Civil. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán y se hará mención de ellos en el diario de navegación. Artículo 970. El testamento hecho en el mar es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad en el barco, la excepción a no ser que sean parientes del testador. El capitán tiene la obligación de llevar el libro diario de navegación en el cual hará constar todas las circunstancias que se den durante el viaje. Servicios propios de la navegación, la dirección, maniobras y atención al barco de carga y pasajeros. ¿Cómo se le denomina este tipo de contrato? Contrato de embarque. Contrato. ¿Cómo debe celebrarse ese contrato de trabajo? ¿Sí? La ley dice que puede ser por tiempo indefinido, plazo fijo o por viaje. Esta es una excepción, porque en la regla general dice puede ser por tiempo indefinido, plazo fijo y obra determinada. Pero aquí estamos hablando que también puede ser por viaje. ¿Estás por ahí, Erika, Vanessa?
¿Estás por ahí, Erika? Vamos a ver, ¿hay alguien más que esté por ahí que me pudiera ayudar para leer el artículo 178? Sí, licenciado. Hoy, 178. Ahorita, licenciado. 178. El contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. En los contratos por tiempo indefinido o a plazo fijo, las partes deben determinar el lugar donde ha de ser restituido el trabajador una vez que haya concluido. En defecto de esta estipulación, se debe tener por señalado el lugar donde el trabajador embarcó. El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique o, a falta de dicha estipulación, en el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrono. En caso de duda acerca de la duración del contrato de embarco, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y regreso al puerto de salida. Bueno, como ustedes pueden ver, este artículo, pues lo que está indicando nosotros es de que puede celebrarse así como está indicado, tiempo indefinido, plazo fijo por viaje. Y por supuesto las otras circunstancias que se van a dar, que el salario va a ser ajustado globalmente por el viaje, que dónde se va a sentir, dónde vamos a dar nosotros por concluido el contrato, y ahí pues se estipula cuando se dé la descarga del producto. Y bueno, otras circunstancias que ahí le habla, por ejemplo, también que si no está estipulado cuál es el plazo o dónde debe terminar un contrato de trabajo, habla exactamente, dice, al terminar el viaje de ida y el regreso al puerto de salida. Estas son circunstancias totalmente especiales. Entonces yo ahí se lo dejé subrayado para que debemos ver. Otra circunstancia que es clarita es de que, por favor, este tipo de contrato es obligado que tiene que ser por escrito. Aquí si no hay opción, hacerlo en forma verbal. Vamos al artículo ahora, por favor, Ilma, el 179. Artículo 179. El patrono queda siempre obligado a restituir al trabajador al lugar o puerto que para cada modalidad de contrato establece el artículo anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero sí el de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero y otros análogos que denoten imposibilidad absoluta de cumplimiento. Bueno, lo que está indicando acá es de que, por supuesto, tiene la obligación de regresarnos al lugar de partida. Y salvo que se dé la circunstancia de que, pues, que él sea detenido en otro país y que no pueda retornarlo, pues ahí sí, materialmente imposible que lo pueda hacer. Vean, el artículo 160 da dos circunstancias por las que puede uno, por las que puede hacer por terminar el contrato de trabajo. Y habla de una indemnización que, pues, yo quiero que usted aplique el indubio pro operario. Vean, aquí habla de 2 meses. Y dice, si no apliquemos el artículo 82 y el 84. Lo cual yo no considero que esa indemnización debe ser, porque son dos circunstancias especiales, ¿sí? Que dan por concluido el contrato de trabajo. Pero lo importante es de que habla de que dice que son 2 meses de indemnización y si no es aplicable 1 mes de salario por cada año trabajado. Pero yo siento que esta indemnización debería ser separada totalmente porque son circunstancias no imputables al trabajador. Claro, el primer requisito que debe cumplir el patrono es retornarlo al lugar donde el trabajador dijo que quería el retorno, ya sea el puerto de salida, ya sea el lugar donde el trabajador vive, sea el lugar donde él indicó. Es la primera obligación que el patrono tiene, retornarlo al lugar donde él abordó, donde él empezó su relación laboral en el barco. Leámoslo, por favor, este es el artículo 180.
Artículo 180. Si una nave guatemalteca cambia de nacionalidad o perece por naufragio, se han de tener por concluidos los contratos de embarco relativos a ella en el momento en que se cumpla la obligación de que habla el artículo 179. En los respectivos casos, cada uno de los trabajadores tiene derecho a una indemnización fija anual igual a 2 meses de salario, salvo que conforme a los artículos 82 u 84 les corresponda una mayor. Bueno, entonces ahí es lo que estábamos hablando de la indemnización. Veamos hoy, vean, siempre que termine un contrato de trabajo, sí, siempre que termine un contrato de trabajo se dan de dos formas, el despido directo y el despido indirecto. El despido directo es cuando el patrono nos despide sin responsabilidad de su parte. En palabras sencillas, no tenemos derecho a indemnización. Cuando nos damos por despedidos, sí tenemos derecho a indemnización. El patrón incumplió determinadas normas y nosotros precisamente nos damos por despedir y tener obligación de pagar nuestra indemnización. Las prestaciones como aguinaldo, vacaciones, bonificación anual para el sector privado y público, famoso bono 14, la bonificación incentivo, esas prestaciones son irrenunciables. Esas siempre las tienen que pagar. Esa no hay alternativa. Lo único que vamos a discutir es la indemnización. Pero adicionales, por ejemplo, si el patrón no nos quiere despedir, adicionales en esta clase de trabajo tiene 4 más. Aparte de las del 77, nos puede aplicar 4 más. Veamos cuáles son. Artículo 181. Artículo 181. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminados los contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 77, las siguientes. A. La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes que dé el capitán en uso de sus atribuciones. B. El abandono de la guardia de la nave. C. La falta al respeto que se le debe a los pasajeros. Y D. La violación del artículo 64, inciso C. Que se refiere exclusivamente a la embriaguez o estar bajo la influencia de drogas estupefacientes o cualquier otra condición anormal. Entonces, ahora veamos, ese es cuando el patrón no nos quiere despedir en esta clase de trabajos adicionales a las del 77. Pero en el despido indirecto, donde nosotros los trabajadores nos vamos a dar por despedidos, entonces aquí aplicamos el artículo 182. Aparte de todas las excepciones del artículo 79, donde nosotros nos damos por despedido, en esta clase de trabajo son aplicables las siguientes. Por favor, artículo 182. Artículo 182. Son causas justas que facultan a los trabajadores para dar por terminados sus contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 79, las siguientes. A. Cuando se varíe el destino de la nave antes de principiar el viaje para el que hayan sido contratados. B. Cuando se declare el estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio esté destinada la nave. C. Cuando se tengan noticias seguras antes de comenzar el viaje de la existencia de una epidemia en el puerto de descarga. Y D. Cuando muera el capitán o se cambie este por otro que no sea garantía de seguridad, de aptitud y acertada dirección antes de la salida de la nave. Bueno, vean pues, estas son circunstancias que si usted la lee, no estamos hablando, ninguno, ni el patrón ni el trabajador está hablando que el barco se encuentre en alta mar, sino que son circunstancias, por ejemplo, el abandono de la guardia, bueno, tantas cosas que podemos ver ahí. Pero vean lo interesante, que mientras esté en alta mar el barco, no puede darse ningún tipo de despido de conformidad con el artículo 183. Por favor, Irma. Artículo 183. No pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aún por justa causa, mientras la nave esté en viaje.
Se entiende que la nave está en viaje cuando permanece en el mar o en algún puerto nacional o extranjero que no sea de los indicados en el artículo 178 para la restitución del trabajador. Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encuentra sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, este último puede dar por concluido su contrato con sujeción a las disposiciones legales. Durante la vigencia forzosa de los contratos de embarco que prevé este artículo, no corre el término de prescripción de las causas justas que haya para darlos por terminados. Bueno, lo interesante acá es de que dice de que, bueno, nosotros, bueno, en realidad no se puede, pero si algún trabajador abandona su trabajo, ¿sí? Abandona a su trabajo, y si en otro puerto que es intermedio, que no es ni el puerto de salida ni el puerto de llegada, en otro intermedio, el capitán encuentra otra persona para sustituirlo, pues enhorabuena, lo va a tener, lo despide, pues ya tiene quien lo sustituya. Lo interesante es que dice que mientras se dé en cualquier circunstancia en este tipo de contrato, el término de prescripción no corre. Por supuesto, no corre porque ni patrono ni trabajador tienen a dónde acudir para evitar precisamente que exigir sus derechos que se dan referente a este tipo de contratos. Vean, toda la vida nosotros hemos tenido un problema cuando trabajamos, decimos cómo nos va a garantizar el pago del salario, la elección de las prestaciones. En este tipo de contrato nos vamos a dar cuenta que está tan asegurado el trabajador que puede tener en cuenta, puede tomar, el patrono tiene obligación, o la ley indica, de que el propio barco, inclusive el flete, nosotros podemos tomarlo o buscar una medida para que precisamente nos garanticen el pago de nuestro salario, indemnizaciones y prestaciones. Veamos qué dice el artículo 184. Artículo 184. La nave, con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes, responde por el pago de los salarios e indemnizaciones que se deban a los trabajadores en virtud de la aplicación de este código. No, solo permíteme que... Bueno, entonces estamos con el siguiente artículo que dio lectura a la compañera, que estamos garantizados con nuestro pago. Artículo 185. ¿Qué pasa si nosotros abandonamos voluntariamente nuestro trabajo mientras la nave está en viaje? Por supuesto, vamos a perder los salarios, Veamos qué dice el artículo 185, por favor. Artículo 185. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos a que tenga derecho e incurre en las demás responsabilidades legales que sean aplicables. Queda a salvo el caso de que el capitán encuentre sustituto conforme a lo dispuesto en el artículo 183. El patrono debe repartir a prorrata entre los restantes trabajadores del monto de los referidos salarios, si no hay recargo de labores, y proporcionalmente entre los que hagan las veces del ausente en caso contrario. Lo que tiene que aclarar de que si el trabajo no va a ser carga para ninguno, vean qué interesante, lo puede repartir entre todos. Pero si resulta que son 3 o 4 los que van a asumir la responsabilidad del que abandonó su trabajo, del que ya no está laborando, a ellos es que se les va a cancelar. Pero si fuera algo que lo puedan cubrir la totalidad de trabajadores, en ese caso dice que lo va a distribuir precisamente en partes iguales. Pero vean qué valioso es esto, que como el trabajo se pactó en la parte global, entonces eso significa precisamente de que
ese dinero estaba previsto para el pago de salarios. Vamos con el artículo 186. ¿Qué pasa si el trabajador se enferma? Estamos en el mar y la vida, estamos en el mar. ¿Qué pasa si el trabajador se enferma? Claro, cuando esté en tierra, pues tendrán seguros, inclusive lo del seguro social. Pero ¿qué pasa? Por eso se dieron cuenta que cuando yo hablé de que no están incluidos como gente de mar, habla de un médico, porque en esta clase de trabajos es obligado que exista un médico precisamente en el barco. Pero vamos que es el artículo 186. Artículo 186. El trabajador que sufra alguna enfermedad mientras la nave está en viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su salario y a ser restituido cuando haya sanado y siempre que así lo pida, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 178 y 179. Queda a salvo lo que dispongan los reglamentos que dicte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones, cuando el trabajador enfermo esté protegido por los beneficios correlativos de aquel. Bueno, ahora el contrato. Cuando el contrato precisamente se logra pactar, que va a ser por viaje, ¿sí? Todos los salarios aquí se van a ver, también se van a pactar lo que hemos indicado globalmente, ¿sí? Pero si por alguna circunstancia hay prolongación en el viaje o por alguna circunstancia hay retardo también, en ese caso pues va a haber aumento para los trabajadores, ¿sí? Por supuesto, salvo caso fortuito, fuerza mayor. Caso fortuito, fuerza mayor. Pero el segundo párrafo dice, si en un caso el viaje se reduce en tiempo, tampoco significa que le reduzcan los salarios a los trabajadores. Debe pagársele la totalidad. Por favor, para que nos quede grabado, artículo 187. Artículo 187. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que esto se deba a caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que el viaje sea corte, cualquiera que sea la causa, no deben reducirse los salarios. Bien. ¿Qué pasa con la huelga? ¿Es permitida la huelga a esta clase de trabajadores? Veamos qué dice el artículo 188. Artículo 188. Es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera de puerto. Bueno, entonces no se permite la huelga en esta clase de trabajo. ¿Se recuerda que cuando leímos nosotros como regla general el artículo 58 del Código de Trabajo establece que el patrono que tenga 10 o más trabajadores tiene la obligación de elaborar el reglamento interior de trabajo? Esta es la excepción. Esta con 5 trabajadores tiene la obligación de elaborar el reglamento interior de trabajo. Veamos qué dice el artículo 189, por favor. Artículo 189. Todo propietario de una nave mercante que emplee cuando está en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo, tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia de estas en caso determinado, la circunstancia de estar la nave en el puerto o en la mar y los demás factores análogos que sean de su interés. Las partes deben gozar dentro de los límites legales de una amplia libertad para fijar lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras materias de índole semejante. Bueno,
Ahí estamos. Entonces, ahora sí vamos a regresar a lo que tenemos acá. Entonces ya hablamos de la terminación de los contratos de trabajo por parte del patrón y por parte del trabajador. Ya hablamos de lo que en el 185, que sucede cuando nosotros abandonamos nuestro lugar de trabajo, y se va a dividir entre todos los trabajadores, y si algunos tienen esa carga, pues solo con ellos. De lo contrario, va a ser para todos los trabajadores. Ese salario que tiene ese trabajador se va a distribuir entre todos. No es de que ese salario lo dejen de percibir los trabajadores, no. Lo van a recibir todos los trabajadores. Porque, por supuesto, este trabajador ya tenía especificado qué trabajo iba a ejecutar, y eso posiblemente lo van a tener que absorber todos los demás. Pero si por la calidad de trabajo, por lo especial del trabajo, algunos trabajadores lo hacen, pues a ellos únicamente que les corresponde ese salario. Luego, por parte del trabajador, bueno, ya hablamos que aparte del despido indirecto, aparte de lo que se define en el artículo 79, también hay 5 causas aquí especiales que se dan para dar por terminado nuestro contrato de trabajo, o sea, el contrato de embargo. Indemnización, lo que hablábamos en el 180, ya habla de 2 meses, pero yo lo aplicaría, bueno, el 82-84, él tendría derecho a 1 mes de salario, y esta sería una excepción porque son 2 causas justificadas. Una fue el naufragio y el otro fue el cambio de nacionalidad del barco. 183 prohibiciones, por supuesto, mientras esté en viaje por ninguna causa, puede darse por terminado un contrato de trabajo. Esa es la regla general. Las jornadas de trabajo, bueno, para eso tiene que haber un reglamento que estipule precisamente la necesidad que con 5 trabajadores ya es una obligación que exista reglamento interior de trabajo para poder ver todo lo relativo a la jornada de trabajo, los descansos, las vacaciones, todo lo que se refiere a índole laboral. Por eso es que la ley exige con 5 trabajadores o más. Salario. Ya nos dimos cuenta que aparte del salario también tiene hecho manutención. Por supuesto, lo vamos a ver más adelante en el decreto 10/2022, que por ejemplo incluye hospedaje, alimentación, habitación y el salario que está convenido, que de acuerdo al informe o a la publicación que tiene el Ministerio de Trabajo, dice que puede oscilar hasta $1,500 mensuales, lo que venga un trabajador del mar y vías navegables, o bien lo que dice nuestra reforma, que dice que se denomina agente de mar. Garantía de pago, ya nos dimos cuenta que la nave, aún los fletes, pues con eso nos podemos cobrar los salarios y la indemnización y demás prestaciones laborales. El ajuste del salario va a ser siempre globalmente cuando se hace precisamente por viaje. Pérdida del salario, ya nos dimos cuenta en el 185. ¿Cómo se va a repartir? También está en el 185. Goce de salario por enfermedad, 186, que ya le dimos lectura. Aumento de salario, 187, ahora si se prolonga, tenemos derecho a incremento de salario. Obligaciones del patrono, bueno, aparte que están en varios artículos acá, está en el 179, en el 189 y el 186, son obligaciones adicionales que otorga el código y otras disposiciones precisamente que están estipuladas acá. El trabajador, en el 183, primer párrafo, y 188, tiene obligaciones. El de la huelga, y que tampoco pueden dar por concluido ningún tipo de contrato aún con justa causa. Prescripción, que en esta clase de contratos, mientras esté en viaje, no aplica la prescripción. Las excepciones, artículo, durante la vigencia forzosa de los contratos de embarco se prevé este artículo, no corre el término de prescripción. Y la prescripción en el 265 no corre contra menores y todo, pero específicamente esta es una excepción que no está contenida en el 265. No hay derecho a huelga en este tipo de contrato mientras esté navegando la nave o el barco. El reglamento interior, yo le puse el 57, que es el inicio de lo que es la norma general de un reglamento interior de trabajo. En la regla general que está en el artículo 58, 10 o más,
La especial que está en el 189, que en esta clase de trabajos, únicamente con 5 ya es una obligación. El contenido, cómo elaborar un contrato, un reglamento interior de trabajo, está en el artículo 60. Y por supuesto, hay una minuta, un borrador en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los reglamentos de aplicación general. Artículo 190, por favor, Irma. Artículo 190. Con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a los patronos y trabajadores del mar y de las vías navegables, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar el o los reglamentos del presente capítulo que estime necesario promulgar. Dichos reglamentos deben coordinar las condiciones fundamentales del contrato de embarco con las disposiciones del capítulo 5 de este título y con las otras de orden legal, distintas del presente código que sean aplicables. Bueno, esos reglamentos pues han faltado, pero creo que Guatemala tomó un muy buen criterio y precisamente el haber, que le creo, promulgado el decreto 10/2022 fue importantísimo para el marino mercante guatemalteco. Y para eso aquí tenemos precisamente el decreto del Congreso de la República Congreso de la República de Guatemala, decreto número 10/2022. Ahí están los considerandos por los cuales era necesario emitir esta ley, y la ley se llama Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. En el número 1 tenemos el ámbito y objeto, pero también tenemos algunas definiciones de qué es, por ejemplo, agencia de contratación o colocación. Ya hemos hablado que en términos general este tipo de agencias está prohibido. Este trabajo es específico, es especial. Por eso la Organización Internacional del Trabajo, organizaciones internacionales y Guatemala, pues sí la tiene regulada única y exclusivamente en este trabajo, no en otro trabajo. ¿Qué es la agencia de contratación o colocación? Toda empresa, toda persona, empresa, institución, agencia o otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente del mar por cuenta de los armadores o en colocarlas al servicio de los armadores. Vean, la definición que vemos allá es que patrono es el armador o el naviero. Acá ya hay una definición que fue una ley del año pasado, donde ya empleador tiene un poco término más amplio, creo que es más aplicable a las actuales condiciones, especialmente de este tipo de trabajo. Empleador es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que en virtud de la presente ley ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente del mar, tales como agencias de contratación y colocación, agencias de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador a casco desnudo o el capitán según sea el caso. ¿Qué es gente del mar? Es toda persona que está empleada o contratada, o sea, todo trabajador que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Por lo tanto, la parte de los recreativos y los de guerra no tienen absolutamente que llamárseles gente de mar porque no tienen actividades comerciales. Autoridades competentes, artículo 2. Bueno, establecen 3 ministerios donde esta ley los obliga a coordinar todo lo relativo precisamente a estos aspectos. Entonces, tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tenemos el Ministerio de la Defensa y tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos con las exclusiones. ¿A quiénes no se les va a considerar trabajador o gente de mar o trabajador del mar en las vías navegables? ¿A quiénes no se les va a denominar?
¿A quiénes? Los trabajadores de la pesca artesanal o familiar, cuando no hay una relación bilateral empleador-trabajador o considerados trabajadores por cuenta propia. Las personas que laboren en buques, barcos, lancha rápida de uso militar o naval, de guerra, las unidades navales auxiliares, así como en labores de seguridad estatal interna, nacional e internacional, incluyendo naves auxiliares de apoyo, las cuales se regirán por su propia ley específica. Ellos no son considerados gente de mar. Las personas que laboren en lanchas, buques o barcos deportivos o recreativos tampoco van a ser reconocidos como gente de mar. Obligaciones. Bueno, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene una serie de obligaciones, pero concretamente esta ley, el decreto 10/2022, le da adicionalmente la siguiente. Le da primero, establecer la comunicación constante con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores a efecto de implementar planes para proteger los derechos de los trabajadores guatemaltecos cuando sea necesario o requerido. 2. Inscribir a las agencias de contratación o colocación, solo en este régimen laboral, por supuesto. Crear un registro digital detallado con la siguiente información. Contratos de trabajo autorizados en este régimen laboral. Sede de la persona que ejerce en Guatemala, la representación del empleador. Cantidad de trabajadores guatemaltecos que tiene cada empleador. Visitar la sede de la persona que ejerza la representación del empleador y intermediarios que estén registrados por lo menos una vez al año y otras que sean necesarias. Del trabajador, aparte de todas las que establece el Código de Trabajo, acatar las instrucciones del capitán, someterse a exámenes físicos que sea requerido, participar activamente en las capacitaciones, dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminación o violación de sus condiciones laborales, contractuales o bien de sus derechos laborales que le asisten. ¿Cuáles son las obligaciones adicionales? Vieron que ya tenemos del Ministerio de Trabajo, del trabajador, ahora del patrón o del empleador. Además de todas las establecidas, las siguientes. Aquí sí le voy a pedir favor a Irma que me apoye, porque se van a dar cuenta que son obligaciones bien especiales. Habla de 2 seguros obligatorios, habla de un seguro obligatorio de desempleo y habla de otro seguro para garantizar el regreso del trabajador al país y también del pago de los salarios, indemnización y prestaciones laborales. Seguros que no los tiene ningún otro tipo de contrato más que los del marino mercante guatemalteco. Por favor, inciso A de lo que está en pantalla, por favor, Irma. Muy bien. Toda persona, individual o jurídica, que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. B. Cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y de servicios legales. T. Establecer en el contrato las condiciones claras del trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiere que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. D. Cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar
por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la agente de mar contratada en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en cumplimiento de la legislación aplicable. F. Respetar los horarios contemplados para alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. G. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de ese traslado. H. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo, mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses después de que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Y insumos objetivos, facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos e instalaciones en el buque, barco o nave y en los lugares de fondeo o reparación, lugares de esparcimiento adecuados. J. Insumos subjetivos. Garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, áreas de solaz y esparcimiento, acceso a servicios médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. K. Hacer efectivo de forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto, en los casos en los que el marinero sufra de una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. Y L. Respetar la libertad de culto o religión. Vean qué obligaciones tiene adicionales. La tutela administrativa dice: en materia de los contratos de trabajo en el mar se aplican las siguientes medidas de protección, y ahí indica exactamente lo relativo a lo que le toca al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y en aquellos casos ante el incumplimiento del empleador de representación. Aquí lo que está indicando en el B de que si a usted el patrono no le paga, ¿sí? Si el patrono en esta clase de trabajo no nos paga el salario, el Estado de Guatemala se obliga a pagarlo, y él tiene el derecho de proceder en contra del empleador posteriormente. Pero si no nos paga el patrono, el Estado tiene la obligación de pagarnos. Y por supuesto, debe haber hasta una multa que le va a imponer. Él va a repetir contra el patrono para reclamarle que nos pagó y tendrá una multa del 100%. Los ministerios de Estado llevarán información estadística. Artículo número 8. Aparte de todo lo que contiene un contrato de trabajo, en el número 8 dice que este contrato siempre debe ser escrito y en idioma español, ¿sí? 2. El capitán del barco, la persona que designe, conservará una copia física para lo que le pueda ser útil. Además de los requerimientos del contrato de trabajo, el detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador, indicación de las personas a contactar en caso de emergencia. Todo eso debe contenerlo el contrato de trabajo. Si solicita indicación de la persona que pueda recibir un porcentaje. También el trabajador puede decir a quién le corresponde o a quién deben de enviarle un porcentaje del salario que nosotros vamos a devengar, y él va a velar porque ese dinero efectivamente le llegue a la persona que designó al trabajador. Este es un certificado de conformidad laboral. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene un certificado que se llama Buenas Prácticas Laborales. Por cierto, las empresas donde ustedes trabajan sugieren que después de cumplir con todos los requisitos, es como un evento que hace anualmente, o 2 o 3 veces al año, a veces el Ministerio de Trabajo, donde un certificado de buenas prácticas laborales.
Pero en este trabajo específicamente también da un certificado de conformidad laboral. Por supuesto, siempre que el patrono en esta clase de trabajo cumpla con la legislación guatemalteca, que verdaderamente debe contratar un seguro que le permite el retorno al trabajador guatemalteco a nuestro país y establecer en Guatemala un representante legal. Ese debe contener un certificado. Este procedimiento para el trámite, qué vigencia tiene, cómo hacerlo para renovarlo y todo el trámite administrativo. Los conflictos, por supuesto que van a haber conflictos. Entonces, lo que dice la ley es de que los conflictos van a estar a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y los juzgados de trabajo y previsión social. Acuérdense que hay un representante legal de esa empresa aquí en Guatemala. Por eso aquí en Guatemala tienen que verlo en los conflictos, el Ministerio de Trabajo y también los juzgados de trabajo y previsión social. Y ahí está. No pueden afectar operaciones, o sea, no se pueden afectar las operaciones, pero sí hay que hacer ver los derechos de la clase trabajadora. Y por último, siempre hay que plantear una resolución alterna a cualquier conflicto. Los derechos de los trabajadores, por supuesto, adicionales a los que otorga la ley, pues hay 3 específicos aquí: lugar de trabajo seguro, condiciones decentes, protección a la salud. La seguridad social fuera del país. Este también es un deber que tienen. Dice, para garantizar el cumplimiento de los derechos en materia de salud y protección social, el empleador deberá velar porque la gente del mar tenga cobertura pública o privada a nivel internacional. Esa es la regla general, ¿eh? En caso de que la seguridad social pública no tenga plena cobertura a nivel internacional, el empleador deberá contratar un seguro en el ámbito privado que le garantice la protección de sus derechos. Prácticamente estamos hablando de 3 seguros: el de desempleo, ahorita el de salud. Y por supuesto, para garantizar el pago de salarios y pensiones también van a exigir la contratación de un seguro. La capacitación técnica va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y esta que fue la reforma del artículo 14, tiene la reforma del artículo 34 del Código de Trabajo. Quiero que revise su código usted lo compró el año pasado, no va a tener esta reforma. Esto es importante porque esta reforma cambió totalmente muchos aspectos y están estipulados en el artículo 34. Casi lo modificó por completo, Ese es bien importante lo que esto dice. Le voy a pedir favor también a Irma. ¿Quién más nos pudiera ayudar aparte de Irma? No sé si alguien más nos pudiera ayudar. Diego. Vamos, Diego. Entonces, miremos. Le leo el que tiene en la pantalla porque el mío no está actualizado, es del 2021 o 20, creo, entonces creo que no tiene esa reforma, Lick. Démosle, Diego, lo que está en pantalla. Dice, artículo 34. Para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, que se realicen por medio de reclutadores, agencias de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral, deberá de solicitar permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida del guatemalteco al exterior. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de intermediación deberán de cumplir con los siguientes requisitos. A. La persona por cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que estén en vigencia él o los contratos, un mandatario con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. B. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originan por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. C. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta ocurra. D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. Solo detenerte ahí, por favor. En el artículo 28
espérate, digo, solo en el artículo 28 de la norma general dice que nosotros tenemos 15 días después de lograr el contrato para enviárselo a la Dirección General del Trabajo. Aquí, si se dan cuenta, lo tenemos que hacer con 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores. Esta es una modificación al artículo 28 del Código de Trabajo. Sí, seguimos, por favor, Diego. Ok, doctor, una pregunta ya que dijo eso. O sea que solo para acá en lo marítimo va a ser ese plazo y en lo demás sí sigue con lo que está en el 28 del Código Con de los Trabajo. 15. Sí, con los 15. Ah, ok. Ahí estamos, Diego. Gracias. Voy viendo en la pantalla, Lick, ya voy en el inciso E. No, espérate, solo vamos a... Ajá. Ahí estamos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. Espérate, vamos a subir un poco, espérate, ahí estamos. Ok. F. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o del empleador, lo relacionado a la literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá de especificar la forma de alojamiento y forma y condiciones de repatriación del trabajador. Mira, lo interesante, gracias a Dios, lo interesante de la lectura de todo esto es precisamente de que nosotros podemos ver todas las modificaciones que tuvo. Yo creo que es un aporte muy importante. Yo creo que ahí sí que, por favor, sin ninguna cuestión de hacer, ¿qué le queda? De engrandecer a nadie, pero creo que fue una muy buena, un muy buen decreto que vino a regular muchos aspectos que no estaban cubiertos. ¿Sí? Si ustedes, si Diego lees el artículo 34 que vos tenés, establecía demasiados. Ahora tenemos la seguridad nosotros, ¿por qué? Fíjense que tenemos garantizada la indemnización, tenemos garantizada la asistencia médica, tenemos garantizado el retorno, y si no tomamos, el Estado se compromete a pagarnos. Entonces, eso es sumamente valioso, es importante, es una reforma buenísima que pues, se dio acá. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí, porque aquí en el mío solo tiene hasta la literal D, no tiene ni la E ni la F, pero la literal D tiene varios párrafos. Y si lo lees, inclusive, fíjate que yo siempre tenía una pregunta con el que tenés anteriormente. Ahí dice que, por ejemplo, el contrato de trabajo debe hacerse en 4 ejemplares, era el caso de excepcional que todos se hacen en 3. Si te diste cuenta aquí ya ni siquiera habla de cuántos ejemplares. Yo siento que es una ley muy actualizada, muy acorde a lo que estamos viviendo actualmente y es un complemento totalmente del trabajo de las mujeres y las vías navegables. Vamos a avanzar un poquito, vamos a hablar hoy del trabajo de aprendizaje. Creo que el artículo número 170, pues ya le hemos dado lectura anteriormente, pero no sé si quién nos puede dar aparte de Diego, alguien más que nos quisiera apoyar. ¿Qué artículo, disculpe? 170. Bueno, leamos el artículo 170, por favor. 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Bueno, si se dan cuenta, esa es una definición, ya lo he leído anteriormente. Realmente la finalidad de un contrato de aprendizaje es aprender, ¿sí? Claro, como participamos en la parte productiva de la empresa, tenemos derecho a una remuneración y la ley dice que puede ser menos del salario mínimo. En Guatemala, la famosa ley PINA, Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, encontramos qué es aprendizaje. Claro, lo dan desde el punto de vista, acuérdense que estamos hablando de una ley que la aplica más en la parte de los menores en conflicto con la ley penal. Se considera aprendizaje la formación técnico-profesional impartida según las pautas y bases de la legislación de educación en vigor. En el 170, que Sandra nos hizo favor de la lectura, pues estamos bien claros. La legislación y la doctrina chilena también da una definición de lo que es un contrato de aprendizaje. Si ustedes ven, ya es un poco más actualizada, más acorde a la realidad, lo que dice precisamente la legislación chilena. Ahí tenemos lo que es un aprendiz y lo que es un maestro. Naturaleza jurídica.
Tiene 4 naturalezas, tiene 4, que elige tratadistas o 4 instituciones que quieren definir la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje. Hay quienes dicen que es una teoría de contrato mixto, hay quienes dicen que es un convenio especial, otros consideran que es un contrato de trabajo y otros consideran que es un contrato de trabajo especial. Ahí lo voy a dejar para que usted, pues, en la comunidad de su casa, vea cuál es la que le aplica precisamente a Guatemala. Principios. Únicamente los vamos a encontrar en la ley PINA, como les digo, es un poco divergente, pero como habla del aprendizaje y habla de principios, pues yo los agregué. Claro, estamos hablando de un aspecto totalmente diferente al del 170, pero como es una ley que habla de adolescentes, entonces habla de los principios garantía, acceso y asistencia obligatoria a la educación regular, actividad compatible con el desarrollo de los adolescentes, horario especial para el ejercicio de las actividades. El contrato de aprendizaje por un primer plazo, ustedes saben que siempre va a ser por tiempo indefinido. Sandra, artículo 171. Muy bien, licenciado. Artículo 171, ¿verdad? Sí. Dice, el contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que corresponde al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase y el método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Bueno, aquí estamos ya con lo del plazo, que solo puede ser a plazo fijo a ustedes, y la intervención de la Inspección General de Trabajo. A esos elementos se los voy a dejar para que usted los lea. Las jornadas de trabajo, pues ustedes saben que si son menores de edad, pues están reducidas. Ahora vamos a ver las causas especiales. Sabemos que la terminación de los contratos de trabajo puede ser, hay diferentes causas, pero cuando son causas que le son imputables al trabajador, o sea, dice causas que le sean imputables al trabajador es el despido. Cuando el patrón nos despide, pero nosotros infringimos alguno del contenido del artículo 77 del Código de Trabajo, él nos puede pedir sin responsabilidad nuestra, de su parte. Pero también en el 79 nosotros podemos dar por despedidos sin responsabilidad de nuestra parte y sí para responsabilidad de él. Estamos discutiendo realmente en los despidos el pago de indemnización, porque las otras prestaciones son irrenunciables. Lo que sí quiero que nunca se nos olvide es que todo prescribe. Tenemos plazos para poder hacer la reclamación. Por eso es importante que el día lunes no me falte a la clase, porque vamos a ver la ley del servicio civil. Y usted hemos visto la iniciativa privada, pero vamos a ver qué pasa con el Estado. Entonces, es la clase del día lunes. Entonces, ¿cuál es la finalidad realmente del contrato de aprendizaje? Bueno, perdón, con el despido. 79, nosotros nos damos por despido indirecto. 77, despido directo, el patrono nos despide. Pero este tiene 2 causas especiales, este trabajo, ¿sí? Y es uno precisamente, si nosotros demostramos una incapacidad para aprender la profesión, el arte o el oficio, el patrón nos puede despedir. Pero nosotros los trabajadores, sin causa alguna, únicamente el requisito que nos exige la ley es que tiene que ser con 5 días de anticipación, podemos dar por terminado nuestro contrato de trabajo. Por favor, Sandra, léeme el artículo 173. Muy bien, licenciado, ya se lo leo. Dice, el patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte si el aprendiz que adolezca la incapacidad manifiesta para el arte, profesión u oficio de que se trate. El aprendiz puede poner término al contrato con solo un aviso previo a 5 días. Bueno, esa es la forma de terminar, adicional a lo del 77 y el 79. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Por ejemplo, fuimos aprendiz. Vamos a ver, Irma llegó de aprendiz y bueno, ¿qué es lo que Irma quiere al final? Que le extiendan su certificado. Pero si el patrón no se niega, Irma tiene el derecho de acudir a la Inspección General de Trabajo y la inspección tiene 2 procedimientos. Uno es
que va a nombrar a una institución de carácter público que se dedique precisamente a la enseñanza industrial. En Guatemala sabemos que vemos 2 en la capital, uno en Zacapa y uno en Chiquimula. O bien que nombre un comité de expertos, de trabajadores expertos, y esos van a ser asesorados por un maestro de educación primaria. Y ya después de que tenga ese examen de aptitud, y ya sea por estos institutos o bien este comité de trabajadores expertos, al final va a ordenar que el patrono le debe entregar su certificado donde aprendió el arte, la profesión y el oficio. Artículo 173, Sandra. 172, perdón. 172. Muy bien, licenciado. Al término del contrato del aprendizaje, el patrono debe dar al aprendiz un certificado en el que conste la circunstancia circunstancia de haber aprendido, al arte, profesión u oficio de que se trate. Si el patrono se niega a extender dicho certificado, la Inspección General de Trabajo, a solicitud del aprendiz, debe ordenar la práctica de un examen de aptitud, el que debe efectuarse en alguna de las escuelas de enseñanza industrial del Estado, o en su defecto por un comité de trabajadores expertos en el arte, profesión u oficio respectivos, asesorados por un maestro de educación primaria. Si el aprendiz resulta aprobado en el examen, el patrono no puede dejar de extender dentro de las 24 horas siguientes al certificado. Bueno, ese es el procedimiento, lo que hemos explicado. Aquí está que es certificado, el procedimiento que debe establecerse. Y por último, el 174, por favor, Sandra. 174. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correccionales de artes y oficios y en las demás instituciones análogas deben regirse por las normas de este capítulo en lo que sean aplicables y por las especiales que indiquen los reglamentos que emita el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, Educación Pública. Educación Pública. ¿Hasta ahí termina? Ya está ahí. Por conducto del Ministerio de Trabajo y Educación Pública. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a encontrar los centros de correccionales de adolescentes en conflicto con la ley penal. Por ejemplo, hay 2 programas específicos, el programa de medidas socioeducativas y la prevención terciaria. Luego, por ejemplo, como estamos hablando de institutos acá técnicos, por supuesto, agregamos algo del INTECAP para que usted, pues, claro, el INTECAP tiene cualquier cantidad de cursos. Aquí pusimos algunos de los que precisamente se parten de una formación que pueda tener un aprendizaje, pueda tener un guatemalteco, si es menor, pues en mayor escala, un aprendizaje que va a ser a través de un instituto de enseñanza, y en este caso como lo es el INTECAP. ¿Sí? Ahí están. El INTECAP tiene varias certificaciones laborales, tiene certificación sectorial y de capacidades, tiene certificación externa, certificación internacional y tiene certificación conjunta. El INTECAP es una de las que mejor nos puede dar capacitación en todo el proceso de aprendizaje. Instituciones de carácter público en Guatemala, sabemos que tenemos 2 en la capital, uno que está en la zona 11 y el otro que es súper conocido, que es exactamente el de la zona 13, que creo que algunos de ustedes posiblemente estudiaron ahí. Está uno en Zacapa y otro en Chiquimula. Como habla allá de los procedimientos que tiene la inspección de utilizar un examen de aptitud con estos institutos, o bien un comité de trabajadores expertos. Establecimientos privados, ahí están algunos que nos pueden apoyar también en ese sentido, aunque la ley habla de los estatales. Luego el Centro de Capacitación Profesional, o sea, de Bienestar, la Secretaría de Bienestar Social tiene, por ejemplo, talleres para los adolescentes como cocina, panadería, manualidades y carpintería. Ahí terminaremos con el aprendizaje. Bueno, que son temas que, pues, de aprendizaje, pues, de una u otra manera, en el transcurso de otras clases, pues lo vimos nosotros un poquito, lo fuimos conociendo. Y
el de mar y vías navegables, que yo creo que fue importantísimo conocerlo el día de hoy. Para el día lunes, por favor, quiero que no se pierdan esa clase, que son los trabajadores del Estado. Entonces, esa clase va a ser importantísima, quiero que no se la pierda, por favor. Yo creo que vamos a aprender muchísimo. Entonces, por favor, el día viernes terminamos nosotros. Yo sé que ustedes tienen examen el día jueves, pero yo tengo la obligación de completar con mi contrato de trabajo de dar clases el día viernes. Entonces nos vamos a caer con un tema muy corto, que es el trabajo en el transporte, que es el último. Por cierto, ya les envié todo el material que entra para el final, todo el material. La prescripción, los trabajadores del Estado, los regímenes especiales, el procedimiento sancionatorio también, que ya se los enviamos. Vamos únicamente, nos queda entonces el tema del día viernes, que terminamos con eso, hacemos un poco de repaso que vamos a evaluar, la forma de evaluar el final, y por supuesto queremos hacer una pequeña despedida. Yo les prometo que no vamos a tomar más de 45 minutos. Queremos darle la despedida como nosotros lo queremos hacer, pues los vamos a extrañar también, pues muchos de ustedes por diferentes circunstancias no van a seguir con nosotros, pero de antemano para mí fue un verdadero honor, un privilegio de haber estado con ustedes. Siempre, por favor, ese día queremos que en la medida de sus posibilidades, si usted lo desea, encendamos la cámara para conocernos, Así es de que tenemos el último punto, lo vamos a ver el día viernes, y luego pues ya nos quedamos con la parte final, nada más de podernos conocer y mandarnos un abrazo fraternal por esta vía. ¿Alguien quería hablar? Lic. Muchas gracias, licenciado. No, ya te digo. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Dime. ¿Usted da algún curso ahorita en el 6º semestre? Sí, de hecho sigo en el colectivo. Siempre Okay. El sustantivo, a la parte sustantiva del colectivo. Gracias, Lic. Ahorita estamos viendo la parte individual, pero vamos a ver el sustantivo en la parte, el colectivo, en la parte sustantiva. Por ejemplo, vamos a ver los sindicatos y todo lo demás. Yo doy en 2 clases en la noche, ¿viste? 2 clases, en 2 secciones. No sé si me cambian la A o me cambian la F, una de las 2 me cambia. A la C creo que me cambia. Pero bueno, gracias, Lic. el día viernes, bueno, el día lunes quiero que estén con nosotros, y el día lunes también para podernos despedir. Algunos de ustedes no van a seguir, pero vamos a tener ahí la academia que tenemos, y pues yo quiero medio que nos conozcamos, pues de repente nos encontramos en un centro comercial, entonces le voy a decir a Leonel, si él me dice, usted es Celica Vidal Ortiz, y yo soy Leonel, de la sección A, entonces para no pelearnos, Leonel, nos rifamos la cuenta y nos vamos a tomar un café. Uno de los 2 paga a través de sorteo con una ficha, ¿viste? Bueno, estamos ahí, jóvenes. Gracias, hoy siempre estuvieron más de 100 conectadas, y la verdad es que sí, muchas gracias. Gracias, Rafael. Muy de acuerdo, Lic. Muy de acuerdo. Estamos ahí, nos vemos el día lunes si Dios quiere. Gracias a ustedes. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias.